Corrientes historiográficas en la época contemporánea. Se han desarrollado diversas maneras de hacer historia, diversas corrientes historiográficas. Escuela alemana. Surgió en Alemania en el siglo XIX. Se fundó en la Universidad de Berlín. Se innovó como un método para el estudio de las fuentes. El método pretendía establecer los hechos mediante la crítica científica, extrayendo de las fuentes el conocimiento sin interpretación alguna. Escuela alemana. Idealismo. Friedrich Hegel, 1770-1831, cientificismo materialista. Escuela alemana siglo XIX. Leopold von Ranke, 1795-1886. Escuela alemana. Hegel interpretó la historia como un proceso. Divide la historia en etapas. Cada etapa superior a la anterior. Espíritu absoluto, ser perfecto que determina el proceso en la historia. Progreso en la historia. Ranke fue el exponente de la escuela de historia alemana. Profundo manejo de la documentación. Crítica rigurosa de los documentos. Solo intenta mostrar lo que realmente fue. Ya no juzgar ni analizar, solo mostrar. Positivismo. Siglo XIX. Nace en contra del idealismo alemán de Hegel. Su creador fue Augusto Comandante. La fuente para el positivismo daba la verdad, el hombre no debe interpretar las fuentes. La historia era considerada evolutiva. Comte veía tres etapas en la historia, su época era la tercera. Religiosa. Especulación filosófica. Conocimiento científico, positivismo, raciocinio, sin querer encontrar verdades inaccesibles, positivismo. Método. Comte consideró que las ciencias sociales debían usar el mismo método que las ciencias experimentales. El método en la historia debía ser riguroso y a través de él se podía llegar a la objetividad. Método científico en la historia y sociología, hipótesis, objetividad, descripción de los materiales investigados, interpretación racional e histórica. Positivismo. La historia objetiva. Distanciarse de la fe religiosa, de la metafísica, y de otras formas de conocimiento que eran consideradas subjetivas o no comprobables. Se pretendía que el conocimiento histórico fuera científico, se lograría a través de leyes, esto permitiría la objetividad. Augusto Comte. Comte fundó la sociología, cuyo objeto de estudio es el hombre, el comportamiento social. Historicismo relativista. El relativismo en la historia considera que el conocimiento siempre va a depender del contexto de quien lo hace, es decir, del punto de vista del observador. No hay verdades universales ni permanentes. El contexto social e individual influye en el conocimiento. El historicismo cree que el hombre es un ser histórico, es decir, que su continuo cambio lo define. No es posible conocer científicamente al hombre. Historicismo relativista. Surge a finales del siglo XIX en oposición al idealismo y al positivismo. Su máximo representante es Wilhelm Dilthey. Consideraba que la historia no se debe dominar, sino comprender. http://upload.wikimediaorg/wikipedia/commons/f/f4/Wilhelm-Dilthey.jpg. El materialismo histórico. Fundado por Carlos Marx y Federico Engels. Marx hizo análisis de la sociedad y de la historia a partir de los modelos económicos. El materialismo quiere estudiar las leyes que rigen el cambio social mediante la dinámica de la economía. Se quiere encontrar un método para cambiar y superar el capitalismo y la forma de desarrollo que se ha dado en la sociedad. Su propuesta es crear una sociedad socialista y posteriormente una comunista. Materialismo histórico. Temas que se estudian: organización social y política, la religión, etc. Formas de control.
Se estudia además las ideologías porque afectan directamente en el proceso de cambio, en la vida social y económica. Las ideologías están determinadas por la clase social y el periodo histórico. Sus estudios históricos y sociológicos revelan las tensiones que provocan las luchas de clases, la rivalidad social. Lucha de clases es el motor de la historia. El cambio, o la revolución, en una sociedad surge a raíz de una contradicción entre el avance de la técnica y la producción, estructura, y el mal reparto de la riqueza, superestructura. La contradicción. La clase poseedora se beneficia del trabajo de los desposeídos. La primera defiende las instituciones, la segunda quiere un cambio y hace la revolución. Engels Marx. Escuela de los Anales. Fundado en Francia por Marc Bloch y Lucien Febvre. Se divide en etapas o generaciones. La primera generación defendió la cientificidad en la historia, pero no la objetividad del positivismo. El método en la historia es lo que le permite ser ciencia. Observa un sentido social en la ciencia histórica. Está en contra del idealismo y del positivismo. Nuevos temas. Es indispensable hacer una crítica de fuentes, nuevas fuentes que van de acuerdo a los nuevos temas. Marc Bloch. Segunda generación Fernand Braudel. Para él, la historia tenía un sentido específico, debía integrar a las ciencias sociales. Historia de larga duración. Historia global. Rechazo a la visión de los hechos aislados. Braudel. http://www.xsemanadehistoria.com.br/imágenes/braudel.jpg. Tercera generación surge en 1970. Nueva historia cultural, nuevos temas. No grandes hazañas, no historia política o económica. Nuevas fuentes. Jacques Legoff, Historia de las mentalidades. Robert Darnton, Vida cotidiana. Jean Delumeau, El miedo en Occidente. Ginsburg, El queso y los gusanos.